Dice, debo ante todo decir, escribe en esta obra, claramente lo que yo entiendo por judaísmo. En mi opinión, no se trata de una raza, ni de un pueblo, ni menos todavía de un credo legítimamente reconocido, una fe, una religión. El judaísmo debe ser considerado tan solo como una dirección de espíritu, como una constitución psíquica posible a todos los hombres. Cualquiera de nosotros puede ser judío, puede tener mentalidad judío. Psicológicamente cualquiera puede ser un judío. Y esto es el misterio, esto es la profundidad que habrá que descubrir. Él no se considera sionista, considera que el Estado judío no va a ir a ningún lado, y entonces nos deja abierta esta cuestión. Una cuestión que ya nos va introduciendo en la problemática del por qué aparece el sionismo. Ben Gurión, que será el segundo primer ministro del nuevo Estado de Israel a partir de 1948, Ben Gurión plantea en un prólogo de una obra que luego reseñaré, porque es el libro fundacional del sionismo. En el prólogo de esta obra fundacional dice ¿por qué aparece el sionismo? Porque es la vía entre dos posibilidades. O el judío está condenado al gueto y por tanto a ser visible, está en la judería, se viste de forma diferente de la sociedad, sea Francia, sea Alemania, en la que reside, posiblemente hablará un idioma especial, el yiddish, si está en Centro Europa, y le queda estar ahí recluido. O bien, si quiere ser como los demás, el judío se tiene que asimilar. Tendrá que ser o un buen alemán o un buen francés, tendrá que abandonar su religión, tendrá que abandonar sus costumbres, y entonces el judío tiene como esta condena: o soy un particularismo recluido, encerrado en la judería, o si soy como los demás, ya no soy judío. Si quiero ser como los demás, dejo de ser judío. Y el sionismo será como un campo, como un acceso a una vía de escape de estas dos posibilidades. A mediados del 19 hay un debate no muy conocido entre Bauer y Marx, que se llama la cuestión judía. Bauer es un protestante liberal que está en esa Alemania que todavía no es Prusia, todavía no es un Estado nacional independiente, todavía no ha llegado 1870, que se proclama la unidad alemana, y pertenece a una confederación germánica controlada por el Imperio Austrohúngaro. Y Bauer dice a los judíos: asimilaros, si os queréis liberar de vuestra condición, tenéis que haceros alemanes y luchar por la independencia de Alemania, por la nación alemana. Y escribe la cuestión judía. A esto le contesta Carlos Marx. Carlos Marx, que recordemos, es un judío ya asimilado. Carlos Marx, su padre era judío, pero no creyente o no practicante, y en aquella época era muy típico que los judíos que querían prosperar en Alemania o en Francia o donde fuera, se hacían protestantes, por ejemplo en Alemania, y así podían estudiar derecho o medicina, porque si no, no tenías acceso a este tipo de estudios, a según qué tipo de profesiones. Y esto lo hace el padre de Carlos Marx. Marx ya es un judío asimilado, aunque su estructura mental, evidentemente, hay algo de judío, de pensamiento judío, y a partir de ahí Marx discute con este protestante, con Bauer, y le contesta con otra obra que se titula igual, La cuestión judía, donde dice: ¿para qué te quieres liberar, judío? Para integrarte en el Estado burgués alemán. No te vas a liberar. Esto no es una liberación, no es una emancipación. Hay otra forma, hay que buscar otra forma. Y entonces hace una peculiarísima descripción que algunos han tratado de antisemita, pero lo hace Carlos Marx y lo hace con toda tranquilidad. Intenta descubrir qué es esto del judío, qué es ser judío. Y dice: el intento de manipulación judía, cuando ni siquiera Prusia está emancipada, lo que hemos dicho, Prusia ni siquiera era un país todavía, no era una nación. Dice, esto es como un error. Entonces dice, ¿cuál es la naturaleza del judío? Dice, la naturaleza del judío es ser burgués. Y da un argumento absolutamente que ahora nos sorprenderá. Dice Carlos Marx, dice, la sociedad burguesa
engendra constantemente al judío en su propia entraña. Todo Estado burgués, todo Estado capitalista engendra judíos, evidentemente no raciales, pero sí judíos mentales. ¿Y por qué? Dice, porque la esencia del judío, de la religión judía, es el egoísmo. Digamos que es un antisemita, pero como es Carlos Marx, se lo perdonan. Dice, la esencia del judío es el egoísmo. ¿Y cuál es la manifestación del egoísmo? El dinero. Y dice, el dinero es el Dios celoso de Israel. Los judíos, su Dios es el dinero. El Dios de los judíos se ha secularizado y se ha convertido en un Dios universal, el capital, cosa que después en la segunda conferencia, a ver si nos da tiempo, y cerramos esta idea, cómo el capital se convierte en ese ideal universal del judío que es su Dios secularizado. La letra de cambio es el Dios del judío. Por tanto, emanciparse de la judería para integrarse como alemán en el futuro Estado burgués capitalista alemán esclaviza al judío. Y Marx propone algo que será muy constante en el pensamiento sionista, que es que hay que liberarse de todo esto a través de ¿qué? De liberarse de la opresión de este Dios secularizado que es el dinero e integrarse en ese futuro sistema que algún día ha de venir, que será el comunismo. El comunismo como gran proyección universal, ese destino manifiesto del judaísmo que ha de ser enseñar a toda la humanidad cómo se tiene que organizar la vida, la economía, la existencia. Bueno, todo esto nos deja en un ámbito, y si volvemos a ese judío que se suicidó, autoodio judío, Weininger, hay un momento que en su obra incluso nos dice que si propone, digamos, otra alternativa que es el nihilismo. Si no aceptamos, si el judío no acepta su vocación, mejor dicho, tiene una vocación de integrarse en el Estado burgués y seguir adorando el dinero, o integrarse en ese proyecto universalista que es el marxismo, o bien le queda lo siguiente, dice Weininger. ¿Qué será pues un judío si no es nada de lo que suele ser un hombre? ¿Qué habrá en él de verdadero? Y dice, es algo como un estado anterior al ser, un eterno vagar ante las puertas de la realidad. El judío no puede identificarse verdaderamente con nada. Weininger dice, el judío no es ser nada, es la nada. Esto recuerda mucho cuando Pompeyo llega a Jerusalén en el año 63, 7 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén, y profana el templo, entra ahí y se queda sorprendido porque en todos los templos de toda la antigüedad los dioses son representados. Y como bien sabemos, en el Sancta Sanctorum del templo de Jerusalén no hay nada, está vacío. Y él dice, estos judíos, ¿a quién adoran? A nadie. Esto es la nada, esto es el nihilismo, ¿no? No lo dice así porque la palabra nihilismo es una palabra moderna, pero se sorprende y dice, estos están locos, estos judíos, esto no es nada, es una religión vacía. Bueno, una cosa muy misteriosa que nos va a llevar a este problema de la asimilación. En Europa, sobre todo Francia, pero sobre todo Alemania, sobre todo el centro Europa, Ucrania, Polonia, Rusia, Hungría, hay muchas comunidades de judíos y en ellas que viven en las juderías, en los proromos, las juderías no tienen estatus legal, no son ciudadanos de sus respectivos estados, ni siquiera se plantea que puedan tener un estatus, sino que simplemente son los judíos. Las juderías por las noches se cierran, hacen su vida, por la mañana salen, hacen sus negocios y ya está. Pero esto va a cambiar con la Revolución Francesa, que se va a iniciar el gran proceso de asimilación de los judíos europeos, cuando la Revolución Francesa, en 1791, decide integrar a grupos que estaban exiliados de la monarquía católica de los Borbones, a partir de Luis XIV, que son los hugonotes, y los integra. Muy curioso, la Revolución Francesa está persiguiendo al catolicismo, está persiguiendo a los curas que no aceptan la Revolución Francesa, pero integra como ciudadanos a los hugonotes y de paso integra a los judíos. Por primera vez en la historia se les quiere dotar de ciudadanía. Vais a ser ciudadanos, evidentemente, de la República Francesa. Luego llega Napoleón convoca a lo que se llama el Gran Sanedrín de París, de Francia,
donde, bueno, son toda una serie de rabinos de Francia, y les quiere integrar en el régimen napoleónico, organizar su vida, su religión, y dentro del sistema, por tanto, hacerlos ciudadanos. Luego esto medio fracasa, viene la restauración borbónica, más revoluciones, pero en definitiva, sí, los judíos se van integrando muy bien en Francia, pierden su lengua, normalmente eran judíos sefardíes, que hablaban ladino, pero ya se integran, hablan francés perfectamente, y aquí se va a manifestar algo que no es equiparable exactamente a la Edad Media, que es el antisemitismo, propio del siglo XIX, es el antisemitismo moderno, donde aparece el caso Damasco, que es un capuchino que asesinan unos judíos en Damasco, y entonces detienen a 13 judíos. En Francia se hace una revuelta absolutamente brutal contra el judío, y algunos interpretan que está pasando una cosa muy curiosa. Mientras el judío está en la judería, mientras se viste de forma diferente, mientras habla un idioma diferente, sabemos dónde está, no nos causa excesivo miedo.